Quisiera dirigirlos en esta mañana a Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Estamos en el tercero de los temas de dos profetas y estábamos haciendo el análisis del profeta Elías y el profeta Juan el Bautista. Ahora este tema es un tema duro que se llama corrupción. Y es que cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios la mezcla de lo indebido con lo santo, eso lo llama corrupción. Pero me refiero primero a Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Ya lo hemos leído, pero voy a insistir en él. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Déjeme iniciar con esta controversia en donde recientemente, en esta oración inicial del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, se presentó la obispa Marianne Booth, líder de la Catedral Nacional de Washington de la Iglesia Protestante Episcopal de Estados Unidos, y que es claramente defensora de los derechos LGTB, habló allí en ese lugar al finalizar, hablando acerca a favor de las personas que están teniendo ahora problemas delante de este gobierno. Y esto se convirtió en irónico porque hace poco tiempo Donald Trump había dicho que solamente iba a reconocer en su gobierno dos géneros. Mire, podemos estar en contra o a favor, pero qué difícil es aceptar una verdad cuando viene de una persona inapropiada. Inmediatamente cuando nosotros vamos a la Escritura tenemos que reconocer: no existe un obispado femenino, no existe un tipo de iglesia bíblica que sostenga lo que esta iglesia sostiene, y por lo tanto esta no es la fe cristiana. Cuando nosotros vemos esta mezcla de verdades con mentiras, el gran problema es que entonces esta corrupción hace que nosotros tengamos que formular una parte en donde debemos estar. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos señalar lo malo si estamos participando en ello? ¿Cómo podemos tener una calidad moral y remitir algo que es justo cuando nosotros mismos estamos participando de lo que es inapropiado? Tenemos que decir que solo una vida santa puede denunciar lo inmundo. Y aquí entonces tenemos los dos casos. El caso de Elías, el asceta alejado de la sociedad, y de Juan el Bautista, que de igual forma insiste en aislarse para buscar la santa comunión con Dios. Ahora déjeme hacer entonces el análisis de los dos profetas, pero sobre todo de sus denuncias. La primera de ellas es la denuncia del profeta Elías. Y cuando vamos a la historia, todo rastro de lo que fue en su momento la verdad, ahora está tapada, está cubierta por la grosera idolatría que impera en ese momento, desde los tiempos de Jeroboam primero, 58 años atrás, cuando se pusieron aquellos becerros en Dan y en Betel. La gente simplemente ya no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Y allí, en ese tiempo de oscuridad, aparece abruptamente Elías. Dice la palabra de Dios, sin dar mayores referencias de su procedencia, que en ese momento se presenta con un gran mensaje, una gran denuncia, diciendo: de aquí en adelante no lloverá hasta que yo dé la orden. Ahora, este hombre, ya lo hemos analizado, es un hombre curtido, es un hombre áspero, un hombre tosco, un hombre más que del campo, es de la nada. Proviene del desierto, pero está sobre todo fiel y lleno de indignación. Lleno de una indignación santa. Este hombre asceta, apartado de todo y de todos, solamente lo que mira es al Señor. Ahora mire la parte central de su discurso en Primero de Reyes 19:10. Él dice: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Pero me gustó más cuando se clarificó en la Nueva Versión Internacional. Él dice: me consume mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Cuando yo veo este tipo de expresiones y no la vemos reflejada en nuestras vidas hoy,
Parece que algo no está funcionando, parece que algo no estamos entendiendo. Porque no cabe duda que solo el alejamiento del mundo puede llevarnos a admirar la gloria de Dios. Esto me queda claro cuando nosotros en la noche salimos de la ciudad y nos internamos en el campo, y es sorprendente cómo brillan las estrellas. Allí, muy lejos de los resplandores de la ciudad, de aquello que siempre estamos acostumbrados, allí se ve mejor la gloria de Dios. Y parece que nosotros no hemos entendido que poco a poco el ateísmo ha secuestrado nuestro pensamiento hasta pensar que todo es natural de lo que sucede sin la intervención necesaria de Dios. Me llama la atención cómo se presenta la palabra de Dios, por ejemplo, en Hebreos 11:3. Y habla de unos ascetas que deberíamos de ser nosotros. Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en el mundo. Otro pasaje. Ahora del apóstol Pedro, cuando está refiriéndose a la iglesia y la actitud que debería de tener ante este mundo de corrupción, dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Peregrinos y extranjeros. Así que cuando vemos a Elías tan raro, deberíamos estar viendo nuestro reflejo. No estoy diciendo que ya no nos vistamos de moda y que vayamos a vestir harapos, pero esa vestimenta que solamente Cristo da nos convertiría en los ascetas, los profetas alejados del mundo, los que todos señalan y dicen, ese no es igual. ¿Qué se puede hacer con este mundo? Es la pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos que vivir aquí? Ahora el puritanismo, que es un nuevo movimiento de antaño, insiste en que pues hay que alejarnos. Esa no es la solución. Ahora hay quien dice, bueno, si no puedes contra ellos, úneteles, y la iglesia ya se unió. ¿Qué se puede hacer por este mundo sino solamente orar? Miren lo que dice Santiago 5:17 cuando está hablando de Elías. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Este hombre va por un camino que no tiene nada que ver con los caminos que transita hoy la iglesia, con lo que hoy nos proponemos hacer. Y la pregunta es, ¿y por qué pediría algo así? ¿Por qué sería capaz de solicitar algo como no llueva? Nos preguntamos, ¿y por qué oramos? La respuesta obvia que se me ocurrió fue porque sentimos nuestra debilidad e insuficiencia. Porque definitivamente no podemos con ello, pero oramos bien, estamos pidiendo bien. Precisamente Santiago estaba hablando de esto en el capítulo 4, versículo 3, antes de lo que acabamos de leer. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Estamos tan llenos, tan absortos en nosotros mismos que dejamos de ver la gloria de Dios, la necesidad que tiene la gloria de Dios de ser levantada y ser ensalzada, y seguimos pidiendo por nosotros mismos. Así que aprendemos lo siguiente: para que la oración sea eficaz, debe estar basada en la voluntad de Dios. Debe de estar basada en la santa palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde parte el requerimiento de Elías? Porque esto es lo que nosotros tenemos que aclarar. De Deuteronomio, capítulo 11, versículos 16 y 17. Este es el pasaje central. Esto es lo que a Elías lo tiene inquieto. Esto es lo que lo hace levantarse con el rey Acab y decirle: no va a llover en 3 años. Dice: pero ten cuidado. No dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas cultos a otros dioses. Esto se lo está diciendo al pueblo de Israel. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti, y entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas.
Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Esto es lo que está reclamando Elías. Esto es lo que está diciendo, y cuando está orando, él dice: Señor, tú dijiste, tú amenazaste con esto, que no se ha cumplido. Ahora déjenme hacer un paréntesis rápido, lo que yo llamaría el efecto camaleón. Ya hemos dicho que a todo nos acostumbramos, a lo mucho, a lo poco, a lo bueno, a lo malo, a todo nos amoldamos, pero sobre todo lo que buscamos es pertenecer. Tenemos una necesidad de pertenencia, y entonces eso hace que nosotros imitemos, nos mimeticemos como los camaleones, para que no seamos mal vistos, para que no seamos señalados. Y respecto de esto, dice en Romanos 12:2 el apóstol Pablo, léalo conmigo. Este es un pasaje que es muy comprometedor, que es muy adecuado para este tema. Dice: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice el apóstol Pablo en su llamado: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Ahora, ya tuve el tiempo de explicar en alguna ocasión acerca de este pasaje, pero vale la pena volver a insistir. Esa palabra mundo que estamos viendo en Romanos 12:2 está mal traducida. Si vamos al griego, el griego aion tendría que traducirse era. Es decir, tendría que decir: no imiten las conductas y las costumbres de esta era. Ahora, para entender a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, tenemos que ir entonces al concepto del pensamiento judío. Porque ellos tenían divididos en dos grandes secciones la existencia de ellos, según se entiende. En primer lugar, ellos decían que el mundo actual, el mundo de la ley en el que estaban viviendo, era llamado el Olam Hazé. El Olam Hazé, esta era o este mundo. Y cuando Pablo está diciendo: no imiten a esta era, está hablando de esa era de la ley, el Olam Hazé. Por el otro lado, hablaban del Olam Habá, es decir, la era venidera o la era de la resurrección, la era de las nuevas cosas. Pablo está diciendo: no sigan viviendo en la era de la ley, de las obras, de las prácticas, de los rituales, sino vivan en el Olam Habá, la era de la resurrección, la era de la iglesia, la era del nuevo pacto. Y es que el gran problema es que no nos damos cuenta que en ocasiones estamos participando de esa era antigua y pensamos que tiene que ver con este mundo y todas sus prácticas. No, el gran problema es que en ocasiones como cristianos estamos tratando de arreglar la carne con nuestras fuerzas, y entonces me programo para que este día cumpla o alcance cierta meta o cierto cambio. Así no funciona. Solamente Cristo puede hacer transformaciones. Solo Cristo, desde el fondo del corazón del ser humano, cambia el corazón y cambia la vida. No participar de esta carne es darnos cuenta que nada podrá transformar nuestra mente y nuestro corazón, sino solamente Cristo. Y aquí está el gran problema, que la religiosidad insiste en arreglar las cosas, cuando menos temporalmente, mientras nos dure el fervor, cuando que en Cristo tenemos un cambio total. Pablo dice: no lo imiten, mejor vivan en la nueva era, en la era venidera. Regresando hacia el tema, volvemos a preguntar cuando estamos hablando de la oración: ¿qué estamos pidiendo que no es la voluntad de Dios? Porque si estamos pidiendo solamente por nuestros asuntos económicos, nuestros asuntos personales, estamos viviendo en el Olam Hazé, la era de atrás, la era de las obras. Y entonces entendemos que Elías está situado, a pesar de que está en el tiempo de la ley, su mente y su corazón están ahora en el tiempo de la resurrección. Él no está pensando en sí mismo, él está pensando en la gloria de Dios. Él está saliendo de sí y conoce la voluntad
de Dios. Aquí está la respuesta de por qué Elías es tan especial. Conoce la voluntad de Dios, sabe qué desea Dios. Se alejó de todo. Sabe qué es lo que desea Dios. Ahora, aquí esto es un asunto grave, porque yo no puedo asegurar que Elías conocía Deuteronomio 11. En ese entonces no eran tan comunes los pergaminos que estuvieran circulando para que todos los pudieran leer. Así que yo deduzco que la única forma que pudo conocer la voluntad de Dios es teniendo comunión con Dios. No tenía nada escrito, por lo tanto, solamente que Dios se lo comunique. Y tan se lo comunica que aparte le da hasta una medida, 3 años y medio. No solamente la generalidad de lo que habla Deuteronomio, sino que es específica la voluntad de Dios. Ahora, esto nos debería de avergonzar, porque hoy tenemos dos cosas. Tenemos la escritura y tenemos la comunión con Dios. ¿Qué pretexto tenemos para no conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué estaba tan enojado Elías? Porque de pronto cuando aparece, simplemente decir algo como no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, nosotros decimos, es un hombre enojado, es un hombre celoso, pero la razón es porque estaba en entredicho el nombre y la gloria de Dios. Cuando no se cumplió la amenaza, Elías dice, Señor, haz que se cumpla, porque estás quedando mal tú. Por eso oraba así. Él ora porque la gloria de Dios está en entredicho. Miren cómo contrasta con nuestra oración en ocasiones, cuando estamos viendo que ya la persona a la que amamos, a la que aconsejamos, se está acercando al juicio y ya viene cada vez más el problema. Y cuando pensamos que ya se está acercando a los verdaderos asuntos, problemas con Dios, decimos, pues ni Dios lo quiera. Elías dice, sí, que suceda. Pide, haz conforme lo que dijiste, Dios. Así como se escribió, así como tú lo demandas, que se haga así. Otra vez nos preguntamos, ¿por qué oramos? ¿Por nuestra comodidad o por la gloria de Dios? Elías está en otra sintonía. En estos días, de pronto hago algunos ejercicios de mirar lo que está predicándose en otros lados. Y a veces es decepcionante, pero es necesario. Y ahora lo que se está estilizando mucho es el coaching. Ese supuesto ejercicio en donde se les ayuda a las personas a alcanzar sus metas. 5 maneras de enfrentar el estrés. 3 maneras de salir de la crisis financiera. 2 maneras de salir de los problemas matrimoniales. Y ahí está la gente. Como no les alcanza para un psicólogo, pues dicen, pues aunque sea el pastor que nos psicoanalice, ¿no? Y allí están las iglesias llenas porque quieren resolver sus problemas personales. Allí están buscando atención personalizada. Ay, es que mis jóvenes andan tan mal. Necesito una iglesia que tenga un buen trabajo con los jóvenes. Parece ser que resuena allí en medio de todo este proceder Ezequiel 33-32 que dice, les resultas muy entretenido. Como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Hay otro pasaje más estremecedor. En Amós capítulo 8 versículo 11 dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Qué lamentable es que estamos tan absortos buscando sobre nuestras propias necesidades, nuestros gustos, nuestras ambiciones, que dejamos de ver lo que verdaderamente es importante, que la gloria de Dios brille. Y esto es lo que Elías está inconforme. Esto es lo que está buscando, esto es lo que está denunciando. La escala de valores de Elías no coincide con la nuestra.
nuestra escala mundana, comodina, egoísta. Elías conoce la verdad y ora. Y lo que pide es: Señor, cumple tu palabra, que no llueva. Y su oración fue contestada. Y allí va, con Acab, va con el rey. Y le dice: bueno, ya Dios me contestó y no va a llover hasta que yo lo diga. Y pasaron para eso 3 años y medio. Y tan real es el problema, tan real es el peligro, que dicen los versículos 2 y 3 que el Señor completa. Dice: después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Escóndete, porque acá es peligroso. Mira, a pesar de todo, Elías está allí. A pesar de su vida en peligro, lleva el mensaje de la palabra. Ahora, por el otro lado, veamos la denuncia del profeta Juan, porque estamos haciendo esta comparación. El profeta Juan el Bautista. Y dice en Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 2. En esos días, Juan el Bautista llegó del desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Palabras más, palabras menos, parece que tiene el mismo contenido. Él dice simplemente: arrepiéntanse y vuelvan a Dios, porque ya viene el reino de Dios y su consecuencia es el juicio. Ahora, ¿cuál es el reclamo de Juan? ¿De dónde toma el argumento? Hay que ubicar a Juan también dentro de un periodo oscuro, como lo hemos dicho, aparentemente espiritual, porque en ese momento hay movimientos fariseos, saduceos, esenios. Parece que está recuperándose algo de lo que se había sembrado espiritualmente en el Antiguo Testamento, pero no es así. Es engañoso. Es engañoso, por ejemplo, el resurgir de hoy la iglesia de pronto en grandes masas, sabiendo que muchos de ellos nunca conocerán al Señor. Allí está Juan el Bautista, que reconoce que esa corrupción doctrinal había secuestrado al judaísmo. Y me estoy refiriendo a Malaquías capítulo 2. Y este pasaje tiene un énfasis muy especial, porque Juan el Bautista es descendiente de sacerdotes. Su padre Zacarías había sido sacerdote. Y entonces él está mirando esto, que sin duda alguna está haciendo lo malo. Dice en Malaquías 2, escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. Y añade, en realidad ya las he maldecido, porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Juan, como sacerdote, le interesa todo lo del sacerdocio, y por supuesto que él va a hablar a partir de su punto de vista, y dice: por eso arrepiéntanse, porque está mal. Este hombre, teniendo derecho al sacerdocio, sin embargo, se evadió por la corrupción sacerdotal. Él no quiso participar, él no estuvo de acuerdo y se sale al desierto en lugar de estar en el templo. Sale a la búsqueda de Dios. ¿Cuántos deberíamos de estar haciendo eso? Dejar de participar en lo que está mal. Ese es el llamado. Deja de participar si estás viendo que está mal. Y es que Juan, igual que Elías, anuncia el juicio. Y me refiero a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 en los versículos 7 al 10. Y vean lo que predica él. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos, es decir, los religiosos, venían a mirarlo bautizarlo, se enfrentó. Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras.
Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¡Qué predicación tan terrible! Yo diría, este hombre no creo que tuviera grandes seguidores. Es un hombre que lastima, es un hombre que incomoda. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué no estamos entendiendo bien? ¿Qué está mal con los judíos? Porque de pronto pensamos incluso que hasta el Señor Jesús se excedió. A ver, por ejemplo, ¿por qué transgredió el sábado? Si pudo hacerlo el lunes, pudo hacer el domingo, cualquier otro día. ¿Por qué tanto lo retó? ¿Qué está mal con ellos? Mire, ya he tomado el tiempo. En alguna ocasión anterior he estado compartiendo algunas doctrinas judías ortodoxas, entre comillas, que era justamente lo que estaba señalando Juan el Bautista y posteriormente el Señor Jesús. Una de ellas, la angelología. La angelología exportada de Babilonia no es la misma angelología judía. Si ustedes miran en el Antiguo Testamento, hay una disidencia con lo que hoy estamos estudiando. Ahora se estudian los ángeles buenos y los ángeles malos, su procedencia, su final y no sé cuántas cosas. Bueno, eso no viene del Antiguo Testamento. Hasta tenemos allí en la teología cristiana actual, angelología. En los seminarios lo enseñan. Segundo, la inmortalidad del alma. En el Antiguo Testamento nunca se habló de la inmortalidad del alma del injusto, jamás. Solamente se hablaba de la resurrección del alma del justo, nunca del injusto. Ahora hablamos de resurrección de justos e injustos y decimos, bueno, pero el Señor lo dijo. Sí, habrá que ver por qué lo dijo, porque en el Antiguo Testamento no está. Esta idea de la inmortalidad del alma viene de Grecia. Porque este cuerpo es malo. Tenemos que sacar el alma. Para el judío, cuerpo y alma es una sola cosa. Y si muere el cuerpo, muere el alma. No habita etéreo volando por allí. Vean nada más a veces lo que tenemos en mente. En lugar de muertos, el Sheol. Ellos decían, los fariseos, que había una división para justos e injustos. ¿Se acuerdan que el Señor habló de eso en la parábola del rico y Lázaro? Ojo, dije parábola, porque Él no está enseñando que sea verdad. Él está tomando esa enseñanza de los fariseos que se habían traído de Babilonia. No eran ni siquiera originales. Y habían enseñado del seno de los dioses y el lugar de tormento. Porque aún en el más allá ellos decían, ¿existen jerarquías? Y el Señor cuando les receta con su propia enseñanza hereje, diciéndoles, pues el rico no siguió siendo rico, sino terminó del otro lado, les dice, ustedes pueden terminar así. Tercer lugar, o cuarto lugar, perdón, la tradición oral. La tradición de los ancianos, que era más exigente que la Torá. Ahí es cuando el Señor Jesús dice, ¿oíste que fue dicho? Y habla de la tradición oral. Pero él dice, pero yo les digo. Hay algo malo con eso. Cuando más allá de lo que enseña la palabra de Dios nos atrevemos a enseñar lo que dice Adolfo Reutemann, el que era el encargado del museo del rollo allá en Israel. Cuando no hay certezas, se suple con imaginación. Y la iglesia está llena de imaginación. Enseguida, el proselitismo. La manera como hoy evangelizamos es proselitista. Los invitamos a seguir nuestra forma de pensar. El Señor Jesús dijo, cruzan mar y tierra para ganar un solo seguidor. Y después lo hacen 2 veces merecedor del que terrible. Enseguida, el ultraceremonialismo. Hay un pasaje muy interesante en Juan capítulo 2, donde dice que el Señor va a las bodas de Caná. Y se acuerda que las tinajas que están llenas de agua, las convierte en vino. Pero aquí lo que es interesante es que esa es una boda farisea, porque esas tinajas eran muy caras.
Esas no las tenían todos. Así que lo que hace es llegar a ser inservible las tinajas, porque no debía haber tener otra cosa. Y convierte el agua en vino. Ese es un juicio. Nosotros lo vemos como una señal. Si es una señal, es un juicio. Porque ellos creían que eso los convertía en santos. Último lugar, la ultradisciplina. En Juan capítulo 8 tenemos una de esas enseñanzas terribles. La mujer arrastrada literalmente a los pies del Señor, sin llevar al otro, sin un juicio, sin llevar a las puertas de la ciudad, sin tantas cosas, nos hablan acerca de que no tenían misericordia. A esto se refiere Juan el Bautista. Está señalando que han llenado la mente y el corazón de tantas personas con falsedades, y desafortunadamente algunas doctrinas cristianas actuales están basadas en eso. Que parece que nos dice lo de Juan 4:22, cuando el Señor le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Este es el reclamo, hermanos. Estamos siguiendo doctrinas y pensamientos que no son cristianos, que no provienen del Escritura. Así que allí está la maldad del sacerdocio. Juan está enojado porque a partir de ellos todo viene hacia abajo, todo viene por consecuencia. Anás y Caifás en ese momento están ministrando. Y es curioso cómo incluso en el Talmud, en el escrito de los judíos, en una parte que se llama Pesachim 57, denuncia la violencia y abuso de los sacerdotes sobre la población, que era tanta que allí en el Talmud se solicitaba: es necesario que se vaya. Ya no solo en la escritura, sino también en sus tradiciones. Y es que la contaminación era tan abrumadora que en ese momento se exigía la llegada del reino del cielo. Allí está llegando el tiempo del juicio, porque el Olam Jabá, la era de la resurrección, estaba por llegar. Ahora, para entender el reclamo de Juan el Bautista, tenemos que ir todavía más atrás a la historia. Y hay un escrito que es el Midrash, que es un comentario rabínico de la escritura, que habla del 1 de Samuel, capítulo 2. Y es muy interesante que en ese Midrash se señalaba que los verdaderos iniciadores del conflicto de la caída sacerdotal fueron Ofni y Finés. ¿Se acuerdan? Los hijos de Elí. Bueno, ellos dicen que ellos habían provocado la expulsión del reino de los cielos con su maldad desde ese momento. Estamos hablando de 400 años después de la llegada del pueblo a la tierra prometida y antes de que se fundamentara la dinastía de David. Dice en 2 de Samuel 2:30: por lo tanto el Señor, Dios de Israel, dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que yo ya no me sirva en el sacerdocio. Y añade: todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. Esto lo dijo por los hijos desordenados, Ofni y Finés. Pero allí comienza el camino de descenso de lo que debió ser el tiempo de espiritualidad más grande, de crecimiento de la nación. Comienza casi al inicio de la entrada, de la llegada a la tierra prometida, un camino de descenso en donde va liderado por los sacerdotes. Esto es lo que Juan está denunciando. Arrepiéntanse. Tenemos una historia de más de 1000 años de rebeldía. Arrepiéntanse, porque ya viene el tiempo de la justicia, ya viene el tiempo del reino de los cielos. Hay una añadidura allí en el versículo 35 que dice: entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Y aquí está hablando de la iglesia. En cuanto fracasa ese sacerdocio judío, habla de un sacerdote para siempre y nosotros llamados sacerdotes, y ahora ese sacerdocio será para siempre. Ahora, esto es muy importante porque a nuestros ojos occidentales escapa esta información. ¿Qué es lo que está viendo Juan?
Juan, cuando se da cuenta que ya viene la nueva era, el Olam Jabá, que viene el tiempo de la resurrección, la era venidera, está dándose cuenta, ya viene el cambio de sacerdocio. Porque ese fue el problema. Ya viene el cambio de sacerdocio. Y si hay cambio de sacerdocio, ha llegado el tiempo de la restauración. Y efectivamente, llegó el sumo sacerdote. Llegó Cristo. Había terminado el tiempo del Olam Jasé. El tiempo de la ley. Ya no se puede regresar, no se debe regresar. Ahora estamos hablando del tiempo de la resurrección, de la nueva creación, en donde por siempre se desecharía el antiguo sistema para instalar el reino con su nuevo sacerdote y rey. Eso es lo que mira Juan el Bautista. Eso es lo que está mirando con los ojos de la fe, diciendo, por fin las cosas van a cambiar. Aquel anhelo que Elías había tenido muy temprano, ahora era el anhelo de Juan el Bautista, que está enseñando, ya viene el cambio. Ahora las cosas serán completamente distintas. La iglesia no puede seguir participando de esa era. La era de la caída. La era de la corrupción. La era de las obras. Estamos delante nuestro, tenemos delante nuestro el tiempo de la resurrección del reino. Déjeme concluir con esto. Y no es para que nos riamos, pero lo entendemos bien. Hace algún tiempo este comediante enseñó esa póngase la del pueblo. Aquí en México lo conocemos bastante bien. Extorsión. Queremos arreglar las cosas rápido. Bueno, pues hacemos una pequeña donación a la gente que nos esté solicitando. Pero esta es una muestra de lo que efectivamente es nuestra sociedad. Llena de nepotismo, tráfico de influencias, abuso de funciones, obstrucción de la justicia, corrupción, de todas esas cosas que nos quejamos, pero también participamos. Lo que hoy podemos decir, la gran lección, es que Elías y Juan el Bautista nos demuestran cómo vivir en tiempos corruptos. Alejados, extrañados, no participando. Porque incluso las verdades que puedan salir de nuestra boca puedan sonar falsas por causa de nosotros. Podemos llevar un mensaje maravilloso de parte de Dios, pero si nuestra vida no está alineada con esa verdad que estamos predicando, no servirá de nada. El apóstol Pablo parece que lo define así: será como un metal que resuena. No beneficia a nadie. Nuestro mundo actual no está así por no conocer la verdad. Está así por los que predicamos la verdad. Porque no tenemos la calidad moral para denunciar la inmunidad. Este es un llamado para nosotros. Estamos recién iniciando 2025 y bueno, podríamos llenarnos de propósitos. Pero tal vez sea un llamado para que nosotros pongamos orden y definamos bien lo que somos y lo que no somos. Oremos. Dios, te agradecemos por tu palabra y reconocemos que nos hemos equivocado, Señor. Por la insistencia en la participación en lo inmundo que ha desacreditado tu nombre y tu mensaje. Te pedimos perdón para que tú dignifiques aquella boca que utilizamos y aquella vida con la que tendríamos que dar testimonio vivo y verdadero de la verdad de Jesucristo. Oh Señor, te pedimos que tu misericordia brille con más luz y con más fuerza, que nuestras necesidades, que nuestras angustias, que nuestros problemas
que tendrían que pasar a un segundo plano de importancia. Finalmente tú te haces cargo de nosotros, Señor. Aún antes de que nosotros emitamos la palabra, tú la conoces todo. Pero lo que hace falta es que tu gloria sea observada. Necesitamos que levantes a Elías y a Juanes, en hombres y mujeres santos, que levanten manos santas e intercedan por este mundo caótico. Te pedimos, Señor, que nos hables, nos convenzas, nos transformes. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual nos obliga a considerarla como justa y pertinente para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús.